Carlos Alsina, reconocido por su habilidad para desentrañar la actualidad política con una mezcla de rigor y mordacidad, ofreció este jueves un monólogo que, desde su primer minuto, dejó claro por qué es considerado una de las voces más influyentes en el panorama mediático español. En un despliegue de elocuencia y análisis crítico, el periodista no solo capturó la atención de sus oyentes, sino que desmanteló con contundencia las posturas de dos de las formaciones políticas más relevantes de la izquierda española, Sumar y Podemos. Su intervención, que duró varios minutos, fue un recorrido profundo y meticuloso por los errores estratégicos y discursivos de estos partidos, especialmente a raíz de su reacción al discurso navideño del rey Felipe VI. El monólogo de Alsina se centró en señalar cómo Sumar y Podemos, lejos de presentar una oposición constructiva o de plantear alternativas reales a los desafíos actuales del país, han caído en una dinámica reiterativa y predecible: criticar al rey por el contenido de su discurso, independientemente del tono, el enfoque o la intención del mensaje. Según Alsina, este tipo de críticas, más que responder a una reflexión seria sobre el papel de la monarquía en España, reflejan una estrategia política basada en la polarización y el enfrentamiento, diseñada para consolidar su base electoral más fiel, pero incapaz de conectar con un espectro más amplio de la ciudadanía. Con su estilo inconfundible, Alsina describió a Sumar y Podemos como cuerpos celestes que orbitan cada vez más lejos de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Estas formaciones, afirmó, parecen vivir en una burbuja ideológica que les impide reconocer los matices y las complejidades del debate público. En lugar de asumir el discurso del rey como una invitación a la reflexión conjunta sobre los retos que enfrenta España, optaron por descalificarlo con calificativos que, según Alsina, carecen de fundamento. Entre ellos, destacó el término ultraderechista, utilizado por algunos sectores para describir el mensaje del monarca, una etiqueta que el periodista desmontó con precisión quirúrgica, dejando en evidencia la superficialidad y la falta de rigor de esta acusación. El periodista se permitió, además, ironizar sobre la incoherencia de las críticas dirigidas al rey. Explicó que, si el monarca hubiera defendido medidas como la intervención en el mercado de la vivienda, probablemente habría sido elogiado por los mismos sectores que ahora le acusan de ignorar las necesidades sociales del país. Sin embargo, al optar por un mensaje más reflexivo, en el que subrayó la importancia de que las administraciones públicas trabajen de manera conjunta para garantizar el acceso a la vivienda de forma inclusiva y sostenible, fue rápidamente atacado. Esta reacción, según Alsina, pone de manifiesto una contradicción fundamental: la incapacidad de Sumar y Podemos para aceptar cualquier discurso que no se alinee completamente con sus planteamientos ideológicos. Alsina profundizó en el contexto político y social en el que se enmarca esta polémica, señalando que España atraviesa un momento de grandes desafíos que requieren un liderazgo político responsable y un debate público constructivo. Desde la inflación hasta la crisis energética, pasando por la creciente preocupación por el acceso a la vivienda, el país enfrenta problemas que no pueden ser resueltos mediante la confrontación constante y la descalificación fácil. En este sentido, el discurso del rey, afirmó Alsina, intentó ofrecer una visión serena y cohesionadora, centrada en la necesidad de unidad y responsabilidad compartida. Sin embargo, lejos de ser valorado como un esfuerzo por contribuir al diálogo, fue utilizado por Sumar y Podemos como un pretexto para perpetuar su narrativa de confrontación. El monólogo incluyó también una reflexión sobre el papel de la monarquía en una democracia moderna. Alsina destacó que, aunque el rey no tiene un poder ejecutivo, su figura desempeña una función simbólica y representativa que puede contribuir a articular mensajes que inviten a la unidad y al entendimiento. En este contexto, el discurso navideño de Felipe VI no pretendía ofrecer soluciones concretas a los problemas del país, sino llamar la atención sobre la importancia de abordarlos desde una perspectiva colectiva y responsable. Sin embargo, esta intención fue ignorada por quienes, según Alsina, parecen más interesados en desacreditar la institución monárquica que en analizar el contenido del mensaje. La crítica de Alsina no se limitó a señalar las inconsistencias de Sumar y Podemos, sino que también abordó el impacto de este tipo de actitudes en el clima político general. Según el periodista, la polarización y el lenguaje incendiario que caracterizan a ciertas formaciones políticas no solo dificultan el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad, sino que también alimentan una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Esta dinámica, afirmó Alsina, representa un riesgo para la democracia, ya que debilita los mecanismos de consenso y colaboración que son esenciales para enfrentar los retos más apremiantes. Alsina concluyó su intervención con una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los líderes de opinión en este contexto. Subrayó que, en un momento de creciente fragmentación social y política, es fundamental que los periodistas asuman un papel activo en la promoción de un debate público informado y constructivo. Esto implica no solo criticar las posturas que consideran equivocadas, sino también ofrecer un análisis riguroso y matizado de los hechos,
algo que, como demostró en su monólogo, está dispuesto a hacer con un compromiso inquebrantable con la verdad. En definitiva, el monólogo de Carlos Alsina fue mucho más que una crítica a Sumar y Podemos. Fue una llamada a la reflexión sobre el estado del debate público en España y la necesidad de recuperar un espacio para el diálogo y la cooperación. Con su característico estilo mordaz y su profunda capacidad de análisis, Alsina volvió a demostrar por qué es una de las figuras más respetadas del periodismo español, capaz de iluminar las complejidades de la actualidad con una claridad que pocos pueden igualar. Una vez más, su voz resonó como un faro de sentido común en un panorama mediático y político cada vez más dominado por la polarización y la superficialidad. Carlos Alsina, en un ejercicio de agudeza analítica y rigor comunicativo, llevó a cabo una de las intervenciones más destacadas de su carrera al abordar las recientes declaraciones de la portavoz de Podemos, de apellido Pérez. Este momento del monólogo no solo fue el más afilado en su desarrollo, sino también uno de los más reveladores de los errores discursivos y estratégicos que, según Alsina, están hundiendo la formación morada en un mar de irrelevancia política. En su declaración, Pérez insinuó, de manera rotunda pero incorrecta, que el Palacio Real es propiedad personal del rey Felipe VI, una afirmación que, en palabras del comunicador, expone un nivel de desconocimiento que resulta, cuanto menos, alarmante. Alsina explicó con una claridad impecable que el Palacio Real no es, bajo ningún concepto, propiedad personal del monarca, sino que pertenece al Estado español y está bajo la administración de Patrimonio Nacional. Este bien patrimonial, de enorme valor histórico, cultural y simbólico, no está vinculado al rey como individuo, sino a la institución de la monarquía, y su uso está estrictamente delimitado por el marco constitucional. Este detalle, que debería ser de dominio público y con mayor razón, conocido por cualquier representante político, fue completamente ignorado en las declaraciones de Pérez, algo que Alsina consideró inadmisible en el contexto de una democracia madura. El periodista no solo señaló la inexactitud de la afirmación, sino que ahondó en las implicaciones más profundas de este tipo de errores, argumentando que reflejan una desconexión preocupante con las realidades institucionales y con las responsabilidades de cualquier formación política seria. Para Alsina, este tipo de comentarios no son meramente anecdóticos, sino síntomas de una estrategia más amplia que busca, de manera deliberada, confundir a la opinión pública y deslegitimar instituciones clave del Estado. Esta táctica, según él, es especialmente peligrosa porque mina la confianza en las estructuras democráticas y contribuye a la polarización de un debate público que ya está profundamente dividido. Con su característico tono mordaz, Alsina ironizó sobre la falta de comprensión básica que revela esta declaración. Si ni siquiera conocen el marco legal que regula los bienes del Estado, ¿cómo esperan que los ciudadanos confíen en sus propuestas para gestionar los asuntos del país?, se preguntó. Este cuestionamiento sirvió como punto de partida para una reflexión más amplia sobre el estado actual de Podemos, una formación que, según Alsina, ha perdido el rumbo ideológico y estratégico que alguna vez le permitió captar el apoyo de amplios sectores de la sociedad española. Recordó que el apoyo popular a Podemos se encuentra actualmente en mínimos históricos, con encuestas que le otorgan apenas un 3% de los votos, un nivel que lo sitúa peligrosamente cerca de la irrelevancia política. Alsina no dejó escapar la oportunidad de relacionar este desplome en el apoyo con la estrategia de confrontación y polarización que el partido ha adoptado en los últimos años. Según el comunicador, lejos de reconectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos, Podemos ha optado por un discurso cada vez más alejado de la realidad social y económica del país, centrado en atacar a instituciones como la monarquía en lugar de ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrenta España. Este enfoque, afirmó Alsina, no solo ha erosionado la credibilidad del partido, sino que también ha contribuido a una creciente desconexión con un electorado que busca respuestas prácticas y efectivas a desafíos como la inflación, la crisis energética y la falta de acceso a la vivienda. En este punto, el periodista dedicó tiempo a desmontar otra de las críticas recurrentes hacia el discurso navideño del rey Felipe VI, la etiqueta de ultraderechista que algunos sectores, incluidos ciertos miembros de Podemos, han intentado asociar al mensaje del monarca. Con su habitual precisión argumentativa, Alsina desgranó esta acusación, señalando que carece por completo de fundamento y que refleja una estrategia política basada en la descalificación simplista. Para él, esta táctica no busca promover un debate constructivo, sino polarizar aún más el panorama político español, dividiendo la sociedad en lugar de buscar puntos de encuentro. Alsina subrayó la paradoja que subyace en esta narrativa. Quienes acusan al rey de estar desconectado de las preocupaciones del pueblo son, precisamente, los mismos que parecen vivir en un universo paralelo, donde las prioridades de los ciudadanos se ven relegadas por debates ideológicos estériles y descalificaciones vacías. Según el periodista, esta desconexión es uno de los factores clave que explica la creciente pérdida de relevancia de Podemos en el escenario político.
En un momento en el que la ciudadanía exige soluciones concretas y efectivas, el partido parece más interesado en perpetuar una narrativa de confrontación que en ofrecer respuestas reales a los problemas del día a día. El análisis de Alsina no se limitó a criticar a Podemos, fue mucho más allá, ofreciendo una visión detallada de cómo este tipo de actitudes afectan al clima político general en España. Según él, la polarización y el lenguaje incendiario no solo dificultan el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad, sino que también alimentan una desconfianza generalizada hacia las instituciones democráticas. Este fenómeno, afirmó Alsina, es especialmente preocupante en un momento en el que el país enfrenta retos significativos que requieren unidad y cooperación, no divisiones ni enfrentamientos estériles. Alsina concluyó su intervención con una reflexión sobre la necesidad de recuperar un debate público más constructivo y menos centrado en la confrontación ideológica. En su opinión, el discurso del rey, lejos de ser un mensaje ultraderechista, fue un intento de ofrecer una visión serena y cohesionadora, centrada en la importancia de abordar los retos actuales desde una perspectiva colectiva y responsable. Este enfoque, afirmó, debería ser un ejemplo para todos los actores políticos, independientemente de su ideología. En definitiva, el monólogo de Carlos Alsina fue mucho más que una crítica puntual a las declaraciones de una portavoz política. Fue una lección magistral de análisis político, una llamada a la reflexión sobre el estado del debate público en España y una defensa apasionada de la necesidad de recuperar un espacio para el diálogo y la colaboración. Con su característico estilo incisivo y su capacidad para ir más allá de la superficie de los acontecimientos, Alsina demostró, una vez más, porque es una de las voces más influyentes del periodismo español, capaz de iluminar las complejidades de la actualidad con una claridad y profundidad que pocos pueden igualar. Carlos Alsina, en una de las intervenciones más amplias, críticas y analíticas de su carrera, no limitó su monólogo a desmenuzar las estrategias y posturas de Podemos y Sumar, sino que, en un giro particularmente brillante, amplió su campo de análisis para incluir a los partidos independentistas. Entre ellos, centró su atención de manera especial en el Partido Nacionalista Vasco, PNV, al que dedicó un examen exhaustivo y sin concesiones. Su análisis, cargado de argumentos y matices, abordó no solo las posturas públicas de estos partidos respecto al discurso del rey Felipe VI, sino también las contradicciones internas que, según Alsina, minan la coherencia y la credibilidad de sus planteamientos. El comunicador comenzó destacando la reacción previsible del PNV, que, como es costumbre, rechazó el mensaje navideño del monarca. En dicho discurso, Felipe VI había abogado por la vigencia de la Constitución como el marco esencial para la convivencia y el progreso común en España. Alsina señaló cómo esta propuesta, lejos de ser acogida como un llamamiento a la unidad en un momento crítico para el país, fue desestimada con rapidez y descalificada por los nacionalistas vascos, quienes consideraron que el rey presentaba una visión idealizada de la Constitución. Según el periodista, esta postura no solo revela una falta de voluntad para entablar un diálogo constructivo, sino que además pone de manifiesto una tendencia recurrente en el PNV y otros partidos independentistas, aferrarse a narrativas propias mientras descalifican cualquier perspectiva que no encaje en su visión particular. Alsina no se limitó a señalar esta postura como una simple divergencia ideológica, sino que profundizó en las implicaciones de lo que consideró una contradicción fundamental en el discurso del PNV. Según explicó, mientras el partido acusa al rey de sostener una visión idealizada de la Constitución, ellos mismos mantienen una narrativa igualmente idealista y acrítica sobre los derechos históricos del País Vasco, que defienden con un fervor casi dogmático. Esta dualidad, señaló Alsina, no solo resulta incoherente, sino que además refleja una falta de autocrítica que limita la capacidad del PNV para conectar con las necesidades y expectativas del presente. Con su característico estilo mordaz, Alsina puso de relieve cómo esta estrategia discursiva no es exclusiva del PNV, sino que forma parte de una dinámica más amplia en los partidos independentistas, que tienden a idealizar el pasado como un refugio frente a los desafíos del presente. En el caso del PNV, explicó, esta postura se traduce en un rechazo sistemático a la Constitución como un marco de progreso, mientras ensalzan los fueros y derechos históricos como si fueran soluciones universales y atemporales. Para Alsina, esta actitud no solo es anacrónica, sino que además contribuye a perpetuar una desconexión con la realidad social y económica de España, donde los ciudadanos demandan respuestas concretas a problemas como la crisis energética, la inflación o el acceso a la vivienda. En una de las partes más contundentes de su intervención, Alsina se centró en las contradicciones personales de ciertos líderes del PNV. Con un tono incisivo, destacó cómo, en público, estos dirigentes adoptan una postura abiertamente antimonárquica, utilizando un lenguaje que no escatima en descalificaciones hacia la figura del rey y la institución que representa. Sin embargo, según Alsina, estos mismos líderes no dudan en mostrar entusiasmo y deferencia cuando reciben un gesto personal del monarca,
como una llamada telefónica o una invitación a un acto oficial. Para el comunicador, esta dualidad no es solo un síntoma de hipocresía política, sino también un reflejo de la falta de coherencia que caracteriza a buena parte de la clase política en España. Alsina ilustró esta idea con ejemplos concretos, señalando como algunos dirigentes del PNV que critican la monarquía parlamentaria como una institución obsoleta, al mismo tiempo celebran en privado los gestos de cortesía del rey, aprovechándose de los beneficios simbólicos y políticos que estos actos pueden generar. Según el periodista, este comportamiento no solo debilita la legitimidad de sus críticas, sino que además evidencia una utilización instrumental de la monarquía, que es atacada públicamente mientras se buscan, en privado, ventajas derivadas de su influencia y representación. El periodista no dejó pasar la oportunidad de conectar estas contradicciones con un problema más amplio en el ámbito político español: la desconexión entre el discurso público y las acciones privadas de muchos líderes políticos. Explicó cómo esta dinámica, lejos de ser exclusiva del PNV, es un fenómeno recurrente en otros partidos independentistas y en sectores de la izquierda populista, que tienden a utilizar un lenguaje incendiario en público mientras adoptan actitudes pragmáticas y conciliadoras en privado. Según Alsina, esta falta de coherencia no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus representantes, sino que además contribuye a una polarización que dificulta el diálogo y el consenso. Alsina también dedicó tiempo a analizar las implicaciones de esta estrategia en el debate político general. Señaló que, en un momento en el que España enfrenta desafíos significativos que requieren unidad y colaboración, la insistencia en mantener discursos divisivos y anclados en el pasado no solo limita la capacidad de los partidos independentistas para generar consenso, sino que además refuerza la percepción de que están más interesados en preservar su narrativa histórica que en aportar soluciones prácticas a los problemas actuales. En este sentido, el periodista destacó que el mensaje del rey, lejos de ser un discurso idealista o desconectado, fue un intento de ofrecer una visión serena y cohesionadora, centrada en la importancia de abordar los retos del presente desde una perspectiva colectiva y responsable. El comunicador concluyó su intervención con una reflexión sobre el papel de la monarquía en España y su capacidad para actuar como un símbolo de estabilidad en tiempos de fragmentación. Reconoció que la institución no está exenta de críticas legítimas, pero argumentó que su rol como garante de la Constitución y como representante de la unidad nacional es fundamental en un contexto político marcado por la polarización y el enfrentamiento. Según Alsina, el rechazo sistemático a la figura del rey por parte de ciertos partidos no solo es una estrategia ineficaz, sino también un obstáculo para el progreso colectivo, ya que perpetúa un clima de división que dificulta la construcción de acuerdos. En definitiva, el monólogo de Carlos Alsina fue mucho más que una crítica puntual a los discursos de Podemos, Sumar o el PNV. Fue un análisis exhaustivo de las contradicciones y limitaciones de un sector significativo de la política española, una llamada a recuperar un debate público más constructivo y centrado en las necesidades reales de los ciudadanos. Con su estilo incisivo y su capacidad para abordar los matices de cada tema, Alsina ofreció una lección magistral de análisis político, demostrando por qué es una de las voces más influyentes del periodismo contemporáneo en España. Su intervención, cargada de rigor y profundidad, fue un recordatorio de la importancia de la coherencia, la responsabilidad y el diálogo en un momento crítico para el futuro del país. En un cierre magistral, Carlos Alsina consiguió resumir y reforzar su mensaje con una mezcla impecable de agudeza intelectual, ironía mordaz y un humor sutil pero efectivo, logrando captar la atención de su audiencia hasta el último segundo. Este final, que dejó clara su capacidad para diseccionar las complejidades de la política española, no solo subrayó la relevancia de los temas tratados, sino que también expuso con gran claridad cómo las críticas dirigidas al rey Felipe VI, especialmente aquellas provenientes de Sumar, Podemos y el PNV, se sustentan en argumentos tan inconsistentes que terminan debilitando las propias posturas de quienes las emiten. Alsina destacó que, más allá de lo que puedan aparentar en un primer análisis, estas críticas no reflejan tanto un debate legítimo como una desconexión flagrante entre estos partidos y las verdaderas prioridades de los ciudadanos españoles. Según Alsina, esta desconexión no puede considerarse un problema menor o anecdótico, sino que constituye un síntoma preocupante de una tendencia más amplia que afecta al debate político en España. Este fenómeno, explicó, ha convertido el discurso político en un espacio cada vez más dominado por consignas vacías, superficialidades y una alarmante falta de profundidad, lo que no solo aleja a los votantes, sino que también empobrece de manera notable el diálogo público. En un contexto en el que el país enfrenta desafíos sociales, económicos y políticos de gran envergadura, esta deriva no solo es irresponsable, sino que además representa un obstáculo significativo para la construcción de consensos y soluciones que realmente respondan a las necesidades del momento. Con su característico estilo incisivo, Alsina dedicó una parte importante de su reflexión final a desmenuzar las implicaciones de este tipo de críticas, subrayando cómo la insistencia en atacar al rey no solo carece de fundamento en muchos casos,
sino que además revela una preocupante falta de conexión con la realidad social. Según él, resulta paradójico que partidos como Sumar, Podemos y el PNV, que en teoría deberían estar en sintonía con las preocupaciones del electorado, dediquen tanto tiempo y esfuerzo a descalificar un mensaje que, lejos de ser divisivo, buscaba plantear una reflexión serena y constructiva sobre el papel de la Constitución como marco de convivencia. Este enfoque, añadió Alsina, pone en evidencia una estrategia política que parece estar más centrada en generar ruido mediático que en aportar propuestas concretas y viables. Alsina fue aún más allá, señalando que esta desconexión no es simplemente un error estratégico, sino un reflejo de una crisis más profunda en el ámbito político. Explicó que, en un momento en el que los ciudadanos enfrentan problemas tan acuciantes como la inflación, la crisis energética, el acceso a la vivienda y la recuperación económica, los votantes esperan de sus representantes políticos algo más que discursos grandilocuentes y ataques sin sustancia. Sin embargo, lo que encuentran, especialmente en formaciones como Sumar, Podemos y el PNV, es una retórica cargada de frases vacías, promesas irrealizables y un enfoque excesivo en cuestiones ideológicas que, aunque puedan generar titulares, no resuelven los problemas del día a día. Alsina aprovechó este punto para reflexionar sobre cómo esta dinámica está contribuyendo a una creciente apatía y desencanto entre el electorado. Según él, cada vez más ciudadanos perciben que el debate político se ha convertido en un espectáculo superficial, donde las verdaderas preocupaciones de la gente pasan a un segundo plano frente a la necesidad de generar polémica y captar la atención de los medios. Este fenómeno, advirtió Alsina, no solo erosiona la confianza a las instituciones democráticas, sino que también pone en riesgo la capacidad del sistema político para abordar los desafíos estructurales que enfrenta España. En este contexto, Alsina subrayó la importancia de recuperar un debate público más riguroso, centrado en las soluciones y alejado de la confrontación estéril. Destacó que el discurso del rey, aunque imperfecto, representó un intento genuino de promover la reflexión y el entendimiento en un momento especialmente complejo para el país. Sin embargo, lamentó que este mensaje haya sido descalificado de manera tan vehemente por ciertos sectores, que parecen más interesados en perpetuar su narrativa de oposición que en buscar puntos de encuentro. El periodista no dejó pasar la oportunidad de destacar cómo esta desconexión y superficialidad no son exclusivas de un solo partido, sino que reflejan una tendencia más amplia que afecta al conjunto del panorama político. Con ejemplos concretos, ilustró cómo esta falta de profundidad y conexión con la realidad ha llevado a una polarización creciente, donde los debates se reducen a enfrentamientos ideológicos que dificultan la construcción de consensos. Según Alsina, este enfoque no solo es ineficaz, sino que además contribuye a perpetuar un clima de división que dificulta el progreso colectivo. El cierre de su monólogo, que fue recibido con entusiasmo tanto por la audiencia como por expertos y analistas, consolidó una vez más a Carlos Alsina como una de las voces más influyentes y respetadas del panorama mediático español. Su capacidad para combinar el análisis crítico con un profundo conocimiento de los temas que aborda, así como su habilidad para transmitir ideas complejas de manera clara y accesible, lo han convertido en un referente indispensable para quienes buscan entender la política española más allá de los titulares y las consignas. Alsina demostró que el rigor y la claridad no solo son posibles en el periodismo actual, sino que además son esenciales para desentrañar las claves del debate político y social. En un momento en el que la superficialidad parece haber ganado terreno en el discurso público, su intervención fue un recordatorio de que el buen periodismo no solo informa, sino que también invita a reflexionar, a cuestionar y a buscar un entendimiento más profundo de los temas que realmente importan. Este jueves, Carlos Alsina no solo ofreció un análisis brillante, sino que reafirmó su compromiso con un periodismo que apuesta por la verdad, la responsabilidad y el rigor intelectual, valores que, como él mismo subrayó, son más necesarios que nunca en un contexto marcado por la polarización y la incertidumbre. Su monólogo fue mucho más que un ejercicio de crítica, fue una llamada a la acción para recuperar la esencia del debate democrático y para devolver al diálogo público la profundidad, la honestidad y el respeto que tanto se necesitan.